Vamos a orar. Heavenly Father, Querido Padre, we ask you to continue to be with us, pedimos que continúe con nosotros and to guide us y nos guíe as we continue to open your word, al continuarmos a abrir tu palabra to make the preparation that we much need para hacernos la preparación que precisamos at the end of the world. en el fin del mundo. In Jesus' name we pray. En nombre de Amen. Jesús te pedimos. Amén. So we had a brief review or overview of the 2520. Hicimos una revisión bien simple, bien rápida, sucinta del 25-20. And I took you to Habakkuk chapter 1 and 2. Te llevé a leer Habacuc, capítulo 1 y 2. And what I wanted to show us Lo que quiero mostrar a ustedes was that this vision that's been discussed in the whole of the book, but particularly in chapters 1 and 2, esa visión que está siendo hablada en el capítulo todo, en todo el libro, ¿no? Pero especialmente el capítulo 2, 1 y 2, had an application tiene una at the end aplicación of the world. en el fin del mundo. This vision that's been spoke of in Habakkuk chapter 2 Esta visión que está siendo hablada en el capítulo 2 de Habacuc is the same story that's found in Leviticus 26. es la misma historia que se encuentra en Levíticos capítulo 26. And in Leviticus 26, Y Levíticos capítulo 26 it's identified as punishment. está identificado como castigo, It's specifically verses 18, 21, 24, and 28. específicamente versículos 18, 24, 18, 24, 18, 21, 24, 28. versículos 18, 21, 24 y 28. So in these verses you'll read it talks about a punishment of 7 times. En esos versículos vas a ver que habla de castigo de 7 veces. And it's marked as being given 4 times Y está marcado que fue dado 4 veces, because it's dealing with 4 of these kings. porque está lidando con 4 de esos reyes ahí. So it's going to mark the history of 4 of those kings. Y esto va a marcar 4 de esos reyes. The first one is Manasseh and the last one is Zedekiah. El primero va a ser Manasés, el último va a ser Zedequías, And there are 2 in between. y hay 2 en el medio. And then at the end of this punishment, Y al final de esta punición, de este castigo, I don't know if people are in Leviticus 26. It Que- looks like you are. vamos, Levíticos 26. At the end of this punishment that culminates in the reign of Zedekiah, Y al final de esta punición que termina en en el reinado de Zedequías, we'll pick up from y vamos a leer el we'll pick up from versículo, verse 31. versículo 31. And I will make your cities waste and bring your sanctuaries unto desolation, and I will not smell the savor of your sweet odors. Dejaré desiertas vuestras ciudades, asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. So by the time it's got to this last punishment, Entonces, cuando llega en la última punición, it says the cities are going to be laid waste. acá dice que las ciudades dejarán desiertas. And then verse 32 Versículo 32, says, I will bring the land into desolation. y dice, también asolaré también la tierra. So it speaks about the cities being wasted and the land being desolated. Acá dice de las ciudades siendo desiertas, desoladas, y también habla también de la tierra viene siendo asoladas. And then the enemies which are going to take over the land Y los enemigos que van a tomar la tierra will be astonished. van a estar, se estarán pasmados, se pasmarán. Then verse 33 Versículo 33, says, I will scatter you among the heathen. a vosotros os esparciré entre las naciones. So what heathen do you think it's referring to? Las naciones paganas, ¿no? ¿De quién se está refiriendo esas naciones acá? If you're ¿Cuáles going to naciones? tie this with Habakkuk chapter, Si usted puede entonces conectar eso con Habacuc capítulo 2, ¿qué naciones serían estas? chapter 1 verses 5 and 6. Capítulo 1, versículos 5 al 6. ¿Qué nación es esta que va a esparcirar? Babilonia, ¿no? The Chaldeans. Los caldeos. So verse 33 says, I will scatter you among the heathen, Versículo 33. and will draw out a sword after you, and your land shall be desolate, and your cities waste.
A vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de vosotros. So it's just Vuestras tierras quedará asolada y desierta vuestras ciudades. So it's repeat of verses 31 and 32. Es una repetición del versículo 31 y 32. So you've got here to the end. Entonces, ha llegado ahí en el fin. I assume we know a little bit about this history. Eu imagino que nosotros quizás conocemos un poco sobre esa historia. When God's people are punished by Nebuchadnezzar Cuando el pueblo de Dios está siendo punido por Nabucodonosor and they get taken to Babylon, y los llevan a Babilonia, how long are they in Babylon for? ¿por cuánto tiempo se quedan cautivos ahí en Babilonia? 70 años, 70 years. 70 years. Do we know why it's 70 years? ¿Ustedes saben por qué se quedaron 70 años, hermanos, ahí cautivos? I'm going to tell you in the next verse. Le va a decir en el próximo versículo, Verse 34. versículo 34. Then, Entonces, during this desolation, durante esa desolación, the land shall enjoy her Sabbaths, la tierra gozará sus días de reposo, sus sábados, as long as the land lieth desolate, durante todos los días que esté desolada, and you will be in the land of your enemies. mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. The land shall enjoy her Sabbaths. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo, sus sábados. Mi traducción dice reposo para sábados. So this time period where the God's people go into Babylon Ese periodo que el pueblo de Dios se va para Babilonia is a time period where the land will enjoy her Sabbath or will enjoy rest. es el periodo que la tierra va a descansar sus sábados. So if we went to 2 Chronicles, Y si usted se va a 2 Crónicos, chapter 36, versículo 36, Segundo Crónicos 36, it's the last chapter, es el último capítulo, verse 21. versículo 21. You're going to see that it's the same information, Vas a ver que es la misma información. but now it's going to tell you how long the Sabbath rest is for. Ahora va a decirte cuánto tiempo el descanso del sábado tiene que ser. So if we begin from verse 20. Vamos a empezar del versículo 20. Segundo Crónicos capítulo 36, versículo 20 y 21. A los que escaparon de la espada los llevó cautivos a Babilonia, donde fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliera la palabra de Jehová dada por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. So you read verses 20 and 21. 20, sorry. So it says in verse 20 Versículo 20 dice that they're going to be carried away into Babylon que van a ser cautivos en Babilonia for the time period durante el periodo de tiempo of him de él and his sons. y sus hijos. Says that in verse 20. Yes, en versículo 20 dice, So the him esta acá de él, is Nebuchadnezzar, que es Nabucodonosor, then his son, que sus hijos then his grandson, y sus nieto, and his grandson is Belshazzar. su nieto es Belsasar. Daniel chapter 5. Daniel capítulo 5. So now we're going to think about Daniel chapter 5 in this story. Ahora vamos a empezar entonces a pensar en Daniel capítulo 5. Does everybody know what Daniel chapter 5 is about? Pregunta para ustedes saben qué pasó en el capítulo 5 de Daniel? Belshazzar the king, Belsasar es el rey, they're having a feast, están haciendo una fiesta, there's a handwriting on the wall. hay una mano que se aparece ahí en la pared. So all I want to say now Lo único que quiero decir ahora es is that Daniel chapter 5, que Daniel capítulo 5. If you need to, just put it, okay, one space. Entonces, so what you're supposed to lo do que tiene que hacer hasta 6, después contar 7. is farm the land for 6 years, Usted puede hacer hacienda, farm, ¿cómo se dice? Hacienda, work the land, trabajar en la tierra por 6 años. then the 7th year you're supposed to not do any work. En el 7º año no tendría que hacer ningún trabajo. Then you begin the cycle again. Entonces empezás el ciclo otra vez más. 6 years work, 1 year off. 6 años de trabajo, 1 año sin trabajar. So if I condensed all of Y this si yo pudiera condensar todo esto ahí,
into a single event, en un evento único, this would be one cycle. eso sería un ciclo, So I've put number 1. poner un ciclo. So this would be one Sabbath rest. Eso sería un año, un año de sábado de descanso. So if I go forward 7 Y years, si yo paso ahora 7 años más para adelante, this would be the second cycle. sería mi segundo ciclo acá. But there's 7 years in between each one. Pero existe 7 años entre cada uno. So if I stretch this out, Si sigo ahí, entonces pongo un poco más la línea para adelante. here would be number 7 again. Eso sería el número 7 otra vez más. So this one is this cycle, Aquel primero es el primer ciclo. and this one is this Eso cycle. sería el segundo ciclo. Can we see that? ¿Pueden ver esto ahí? ¿Sí? Now if I carried on going all the way down, Y si yo sigo hablando, haciendo esto, each one of these is a Sabbath. cada uno de esos representa un sábado. And how many Sabbaths does the land deserve? ¿Cuántos sábados la tierra merece? 70. 70. So there's 1, 2, 3. 1, 2, 3, It got all the way to 70. hasta el año 70. So you've got 70 years of rest. Son 70 años de descanso que la tierra necesita. But how many years would that be altogether? ¿Y cuántos años entonces serían todo esto? Because each one of these is 7. Cada uno de esos son 7. So it'd be 70 times 7 Serían 70 veces 7. is 490. 490. So what that is teaching you Que eso te enseña is if you go back to this story, que si usted vuelve a la historia antes de los reyes, for 490 years, por 490 años, God's people have been in rebellion. el pueblo de Dios estaba en rebelión. And the rebellion that's being marked in these chapters La rebelión que estaba siendo marcada en esos capítulos is that they didn't let the land rest. era que ellos no dejaron la tierra descansar sus sábados. And if you go to chapter 26, Y si usted lee el capítulo 26, it talks about the covenant. habla del pacto. And what God's people are doing is breaking the covenant. Y lo que el pueblo de Dios está haciendo es rompiendo el pacto. So by the time you get to the end of 490 years, Entonces cuando termina el final de los 490 años, now God says, it's enough. Dios dice, basta, Now I'm going to punish you. ahora voy a castigarte. And that's what this 7 times punishment is all about. Esto es lo que significa esos 7 tiempos, la punición, el castigo de 7 tiempos. What is significant ¿Cuál es el significado, la about significancia 490? de 490? I've given you a 490 here, Ya te he dado un año 490 antes. just for your information. Para su información, The 490 el 490 begins from the time of Saul empieza del tiempo de Saúl, and goes all the way to the end. se va hasta el final. It's the history of the kings. Son la historia de los reyes Because- until Zedekiah, right? First you have the history of the judges, Primero empezás la historia de los jueces, and then you go to the history of the kings. después viene la historia de los reyes, And it's 490 years. son 490, until Zedekiah, right? Until, Yeah, I'm just doing it approximately in this history. Ok, aproximadamente hasta Zedequías en esa historia. What other 490s are we familiar with? ¿Existe otro ejemplo del año 490 que ustedes conocen? ¿Dónde? If you come to the time of Christ, Se va en el tiempo de Cristo, 70 weeks, they said, las 70 70 weeks. semanas. so you've got 70 weeks Tenés, times 7, tenés 70 semanas, Daniel capítulo 9, son 490. the same calculation. El mismo cálculo que hubo acá en Levíticos. What happens at the end of 70 weeks? ¿Qué pasó al final de los 490 años en tiempo de Cristo? What year are you in? ¿Qué año estás ahí? 34, después de Cristo. Now this what? DC, just put DC, después de Cristo. What happens in 34? ¿Qué pasó en el año 34? Stephen, el apedreamiento de Esteban. So once Stephen is stoned, Cuando entonces Esteban es apedreado, where does the gospel go? ¿para dónde se va el evangelio? Gentiles, Goes to the world. va para el mundo. Let's just tie up that loose end. Vamos entonces a agarrar este punto. Let's go to Matthew chapter 10. Abrir la Biblia en Mateos capítulo 10. And I'll draw a line here. Y voy a traer una línea ahí. Matthew chapter 10, verse 6. Mateos capítulo 10, versículo 6.
Jesus has gathered his 12 disciples Jesús ya juntó sus 12 discípulos, and he's going to send them on a mission to save the people. le va a mandarlos en una misión para salvar su pueblo. Which people do you think he's going to send them to save? La pregunta es, ¿para qué persona Dios va a mandar sus discípulos para salvaren? ¿Para gentiles? ¿De Gentiles? So No. let's read it. Vamos a leerlo acá. So read verse 6. The lost and sheep of Israel, dice, las ovejas perdidas. Versículo 6. So, capítulo 10, versículo 6. Sino, ide antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. So we read verse 6. Let's read verse 5 now. Vamos a leer el versículo 5 ahora. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanos no entres, sino ide antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. I read 5 and 6. At the beginning of the ministry, Al comienzo de su ministerio, Matthew 10, Mateo capítulo 10, it says no Gentiles. no gentiles, gentiles, yes. We agree with that? ¿Estamos de acuerdo ahí? Then for 7 years, Por 7 años entonces, God is going to focus on whom? Dios va a focalizarse en quién? The church. La iglesia. First, Primero Christ is going to do that work. Cristo va a hacer ese trabajo. And remember, we split this into 3.5 years. ¿Te acuerdas que hablamos de 13 y medio, 3.5 years? So not only is Jesus going to give the message to the church, Además de Dios llevar el mensaje para la iglesia, he's doing what on top of that ¿qué más está haciendo de esto, además de esto? in these 3 days. En los 3 días, ¿no? que leo. He's creating Está creando ¿qué? Una Ephesus. nueva iglesia, Éfeso. And now Ephesus Entonces Éfeso is going to do the same work that Christ told them to do va a hacer el mismo trabajo que Cristo le pidió para hacerlo until AD 34. hasta el año 34. And this Acá este punto is the end of what history? es el final de qué historia, hermanos. ¿Cuál tiempo profético? 70 semanas, 70 weeks, 490. And when does it begin? ¿Y cuándo empezó esa 70 semanas? 457. But what prophecy begins in 457? La profecía es, ¿qué profecía empezó también en el 457? 2300. 2300 days. 2300 años, días. So, one thing that we don't understand about the 2300 days, Una cosa que no entendemos de las 2300, it's one of our primary proof texts que es uno de los primeros, ¿cómo se dice? Textos de pruebas para probar el 2300, that is going to prove something. que va a probar algo. I'll tell you what it proves. Yo te voy a decir lo que va a probar. What is the 2300 day prophecy about anyway? La pregunta es, ¿de qué sirve, de qué se habla, de qué se trata la profecía de 2300 años? What's the subject? ¿Cuál es el tema, el asunto de esa profecía? Sanctuary, la purificación del santuario. What about the sanctuary? La purificación de ese, purification of the sanctuary. It gives the date that's going to start the judgment. Okay? La fecha que va a empezar el juicio. So let me say those two things in a slightly different Él va a way. decir lo mismo, pero una pequeña diferencia. It's dealing with the restoration Está hablando de la restauración of the temple. del templo. Yeah? ¿Sí? I'm just saying the same thing in a slightly different way. Estamos diciendo la misma cosa, un poquito solo diferente. What is the temple? La pregunta es, ¿qué es el templo? It's the church, La iglesia, and it's also y también es the individual. el individuo. So the 2300 days, the theme of this El tema de 2300 años is the es restoration la restauración of a human being, del ser humano or o restoring the image of God in a human being. la restauración de la imagen de Dios en el ser humano. Isn't that the gospel? ¿No es eso el evangelio, hermanos? Yeah? ¿Sí? So the 2300 days is the gospel message Entonces en 2300 es el mensaje del evangelio, dealing with the restoration of God's people. hablando con la restauración del pueblo de Dios. But this restoration is in 2 phases. Pero estas restauraciones son en 2 etapas. So I'm saying this is one of our primary proof texts to show the following. Ese es uno de los textos primarios que usamos para probar algo. This is 490 years. Son 490. This is 1810 years. Esos son 1810.
And the gospel, Y el Evangelio, the restoration la restauración of the image of God, de la imagen de Dios, begins with whom? empieza en dónde? First, Primero the church, en la iglesia, then después the world. el mundo. It's always the same theme Siempre la misma over cosa. and over again. El tema es el mismo, se repite. And in Matthew 10, En Mateo 10, Jesus specifically tells his people, Jesús específicamente dice a su pueblo not only are you supposed to go to the church, que no solamente usted tiene que ir a la iglesia, he says you're not allowed to go to the y dice que Gentiles. no puedes ir a los gentiles. So I'm saying this, Lo que estoy diciendo es lo siguiente, that this history here que esa historia de Cristo ahí has to be brought to the end of the world. tiene que ser traído acá en el fin del tiempo. And when you get to the end of the Y world, cuando llegas aquí al fin del tiempo, first thing God says la primera cosa que Dios dice is you're not allowed to go and give the gospel to the world. que es que no estás permitidos a llevar el evangelio para el mundo, Because in AD 27, porque en el año 27 después de Cristo, God is going to sort out and finish the gospel. Cristo va a arreglar para terminar después el evangelio And he wants his church saved first. y quiere que su iglesia primero se salve. For hundreds of years before this, Por siglos en siglos antes de esto, were the church supposed to go and do public evangelism la and go and pregunta era, preach to the world? ¿será que la iglesia antes acá tendría que hacer evangelismo público antes acá? Yes. Sí, sí. And because they refused to do Y that, la razón por qué se recusaron a hacer esto, he says, if you're not going to go to the Babylonians and convert them, entonces como usted no va a los babilónicos a convertirlos, what will he do? ¿qué entonces va a hacerlo? He'll send the Babylonians to your house. Te la va a enviar a los babilonios que vengan a tu casa y entonces a visitarte. They'll invite themselves. Ellos van a venir, pues no te preocupes. So he sent them to Babylon Entonces lo mandas a Babilonia because it was public evangelism. porque fue evangelismo público. You see this theme over and over again. Usted ve ese tema se repitiendo todo el tiempo. Why does Joseph go to Egypt? La Why pre- does Abraham go to La Egypt? pregunta es, ¿por qué José se fue a Egipto? ¿Por qué Abraham se fue a Arán, no? Abraham went to Egypt. Egipto. Why does Jacob go to Egypt? La pregunta, ¿por qué Jacob se fue para Egipto? Because it's all public evangelism. Todo esto era evangelismo público. But when the work of the gospel is finishing up Cuando el trabajo del evangelio está para terminarse and probation's about to close, y la aprobación está para cerrarse, God says, stop Dios dice, preaching to the Gentiles para de predicar para los gentios, because you need to get your own house in order. porque usted tiene que poner tu casa en orden. If you go back to the story of Si Moses, usted vuelve a la historia de Moisés, just before un poquito antes the angel of death passes over, del ángel de la muerte pase por ellos, what are the Jews required to do? ¿qué era necesario que los judíos hicieran? Go into their homes, Que fueran en sus casas, lock the door, cierren la puerta and shut themselves away y se cierren de todos, no se quedaran dentro de su casa, because they're not supposed to interact with the world. porque no tendrían que hacer interacciones con el mundo. This is counterintuitive to what Adventists believe Eso es diferente, es contraintuitivo de lo que los adventistas piensan, because of the whole body of evidence from the spirit of prophecy porque existe grandes evidencias, muchas evidencias del espíritu de profecía that says we're supposed to be doing public que evangelism, dice que tenemos que estar haciendo evangelismo público, which we were supposed to be doing que nosotros tendríamos que estar haciendo all the way from here to here. todo el tiempo desde 1844 hasta este punto de interrogación. But when you get to the end, Cuando usted llega acá al fin del tiempo, when you get to the end, cuando usted llega al fin del tiempo en la historia de Cristo ahí, Christ commands us Dios nos da un orden not to do public evangelism, para que no hacemos evangelismo público. to get our own house in order. Es para arreglamos nuestra propia casa. And I don't know any Adventist when they're told this information that readily accepts it. Yo no conozco ningún adventista que cuando nosotros decimos que no puede ser evangelismo público que acepta esta información, Because it's a hard saying. porque es muy difícil, es un dicho muy difícil. Is there a citation from Sister White that that's going to happen, or are you just drawing that straight from your... La pregunta es, ¿existe alguna citación del Espíritu de Profecía que dice que no podemos hacer evangelismo público o nomás sacaste tus interpretaciones? I just read Matthew chapter 10, Yo terminé de leer el capítulo 10 de Mateos, verse 5, versículo 5, and I'm going to make an application of that y voy a hacer una aplicación de esto to the end of the world, para el fin del mundo, which is easy to do, but it takes some time, so I won't be able to show you how you can bring this history into the end of que the es world. fácil hacerlo a través de la historia de Cristo para nuestra historia. Ya.
La pregunta es, No, Ellen White doesn't give you a reference to say, Ellen before White- the end of the world, stop doing public Ellen White no tiene una evangelism. citación que dice, antes del fin del mundo, pare de hacer evangelismo público. Shall I show you another evidence of this? ¿Quieres otra evidencia de esto? Let's go to Luke chapter 21. Vamos entonces a Lucas capítulo 21. I think it's Luke chapter 21. For public evangelism. Yeah, Luke chapter 21. We want to go to Luke 21:21. But we're going to pick up from Lucas verse 21, 20. 21, vamos a empezar con el versículo 20. Go ahead. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. So they're going to see these armies that surround and besiege Jerusalem. Entonces van a ver esos ejércitos que están rodeando Jerusalén. This is a prophecy that's going to save God's people. Es una profecía que va a salvar el pueblo de Dios. Do we know what event this is? ¿Ustedes saben qué evento acá está hablando? ¿Sí? ¿Qué evento? The destruction of Jerusalem, 70 AD. La destrucción de Jerusalén en el año 70. So this is the destruction of Jerusalem, but this is not 70 AD. Yeah, la destrucción no ocurrió en el año 70. Well, ocurrió en el año 70, but yes. Go back again. This is 66, yeah. 66. Esa es una citación para el año 66. So in 66, En el año 66 by the way, there's 3.5 years between this. existe tres años y medios entre el año 66 y el año 70. This 3.5 times comes up many places. Si otra vez más ese 3 tiempos y medio aparece ahí, So in 66, Jerusalem is besieged. en el año 66 Jerusalén está cercada. And then what happens? Entonces, ¿qué pasa cuando Jerusalén está rodeada? The Roman armies leave. El ejército de Roma sale, And if you are in Jerusalem, y si usted está en Jerusalén, by the way, what is Jerusalem a symbol of at the end of the world? la pregunta es, ¿cuál es la simbología que Jerusalén tiene en el fin del mundo? The church, the La Seventh-day iglesia, Adventist church. la iglesia adventista del séptimo día. So once you see Jerusalem surrounded with armies, Cuando usted ve Jerusalén cercado por ejércitos, then the armies leave. y los ejércitos salen, If you're a disciple of Christ, si usted es un discípulo de Cristo, what are you supposed to do? ¿cuál es su trabajo? ¿Qué tienes que hacer usted? Huir. Flee from Jerusalem. Huir. Now, in the studies that we've been doing, Entonces, en los estudios que estamos haciendo, what does it mean to flee from Jerusalem? ¿qué significa huir de Jerusalén? Does it mean stop going church? ¿Significa que es para parar de ir a la iglesia? No. No. It means leave Laodicea Dice, dejar la condición de la Odisea and enter into. y para empezar a entrar en la condición de Éfeso. So you're supposed to leave Jerusalem. Lo que tiene que hacer es salir de Jerusalén. Verse 21. Versículo 21. When you leave, Entonces, it says when you leave Judea, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. where are you supposed to flee to? ¿Para dónde tiene que huir entonces? The mountains. Montes. What mountains do you think this is? Pregunta es, ¿qué montes son ese que está diciendo acá? If you go to an evangelistic Si campaign, usted va para una campaña evangelística or you speak to conservative Adventists, o empiezas a hablar con adventistas conservadores, they think this is country living. ellos piensan acá que es vida en el campo. They think you need to leave the cities Piensan que usted tiene que salir de las ciudades and go and flee into the mountains Y- to hide from the world. y huir para los montes, escondiendo de todos ahí, ¿no? It doesn't mean that at all. No es esto que significa, hermanos. This is a spiritual application that we need to Es una make. explicación espiritual que tenemos que hacer. So I want to show you a mountain at the end of the world. Te voy a mostrar una montaña acá en el fin del mundo. Mountain? Monte, M-O-N-T-E. There's a mountain that's described at the very end of the world, Existe una montaña, un monte que está descrito en el fin del mundo. and it's Mount Zion. Es el monte de Sion. Sion, ¿no? It's found in the book of Daniel, Está escrito en el libro de Daniel, chapter 11, capítulo 11, verse verse 45. 45. So this mountain that you're supposed to flee into, Esta montaña, ese monte que usted tendría o tiene que huir para, in verse en 45, el versículo 45, is called the glorious es llamado de holy mountain. la montaña gloriosa.
This is the mountain El that monte you're supposed to glorioso. flee into. Es el monte que usted tiene que huir. This mountain Esta montaña is a symbol of God's church. es una simbología de la iglesia de Dios. Which church? Monte glorioso. ¿Cuál iglesia? ¿Cuál iglesia? It's the church triumphant, Es la iglesia triunfante, the glorious church. la iglesia gloriosa. In the terms of this discussion we're having, it's Ephesus. Las palabras que usamos acá sería la iglesia de Éfesos. So when you see Jerusalem surrounded with the armies of Rome, Entonces, cuando usted ve que Jerusalén está rodeada por los ejércitos de Roma, who's Rome at the end of the world? ¿quién es Roma en el fin del mundo? The papacy. The papacy, el papado. Who's the army of Rome at the end of the world? ¿Quién son los ejércitos de Roma en el fin del mundo? USA, The United States. United States. And they're going to go into a union together. Ellos van a hacer una unión juntas. When you see these events happening, Cuando usted ve esos eventos aconteciendo, you're supposed to flee from Laodicea tienes que salir de la condición de la Odisea and go into the glorious holy mountain. y irse para el monte glorioso. I want to suggest A lo que quiero sugerir that the army of Rome has already begun and done its work que el ejército de Roma ya ha empezado a hacer su trabajo of surrounding Jerusalem, de rodear Jerusalén attempted to come and destroy God's people. para intentar a destruir el pueblo de Dios. But before they had a chance to do that, Pero antes que ellos puedan tener la chance de hacer esto, just like in AD 66, de la misma forma como pasó en el año 66 después de Cristo, they were distracted from their work. ellos fueron distraídos de su trabajo. And in that distraction, En esa distracción que ocurrió, this is the marker eso fue la marca, la that we're señal supposed to leave Laodicea and come into Ephesus. que tenemos que ser la condición de la Odisea para Éfesos. Should have been a wake-up call for God's church. Tendría que ser un llamado de despertamiento para la iglesia de Dios. That the vision of Habakkuk chapter 2, the burden, Que la visión de Habacuc capítulo 2, la profecía burden de peso, is about to be fulfilled, que está prestes a cumprirse, and the Chaldeans are on their y way. los caldeos están a camino. And when they come the second time, Y cuando viene por la segunda vez, in AD en 70, el año 70 después de Cristo, they're going to annihilate this church. van a destruir completamente la iglesia. And not only this church, the whole world. No solamente la iglesia, pero todo el mundo. When you see this thing happen, Cuando, verse 21, cuando usted ve todo esto pasando en el versículo 21, you're supposed to flee into the glorious holy mountain. usted deber es ir para la montaña gloriosa. We're going to read the last half of the verse Vamos a ver la última parte. after the colon. It says, and let not them. Y los que esté en el medio de ella, váyanse y los que estén en los campos no entren en ella. Not let them. Yep. 21 dice, la última parte que dice, y los que estén en los campos no entre en ella. So it says, if you are not living in Judea Si usted, or no, Jerusalem, si usted no está viviendo en Judea o Jerusalén, you live in the countries usted ya está viviendo en el campo, that surround Jerusalem, en las áreas que están alrededor de Jerusalén, Judea, Judea, these are other nations. que son otras naciones. So are they Israel or are they La Gentiles? pregunta es, ¿son israelitas o son gentiles? They're Gentiles. Son gentiles. What are they not supposed to do? ¿Qué ellos no podrían hacer? They're not supposed to come into the church. No podía ir en la iglesia. When you see this sign, Cuando usted ve este señal, we're supposed to leave Laodicea and enter Ephesus. tenemos que salir a la condición de la Odisea para Efesios. When you get to this period in Jerusalem, in Israel's history, you're not supposed to do public Cuando evangelism. estudiar la historia de Cristo ahí en Mateos 10, que no tendría que hacer evangelismo público, And if you're a Gentile, y si usted es un gentío, you shouldn't be coming into this church. no tendría que estar veniendo a esa iglesia. Why? ¿Por qué no? Because Laodicea is about to be destroyed. Porque la Odisea está prestes a ser destruida. And it doesn't make any sense Y no hace ningún sentido in coming to a church that's about to be a destroyed. venir a una iglesia que está para ser destruida. The church that you're supposed to join A iglesia que ellos tendrían que juntarse, is Ephesus. la iglesia de Éfesos. But Ephesus's focus Pero el foco de Éfesos, is doing the work that lies nearest, que es hacer el trabajo que está cerca, más cerca, which is going to our brothers and our sisters and our families in the church. es ir alrededor de nuestros hermanos, familia, que están en nuestra iglesia, que están más cercanos, Before we go to our neighbors. antes que podemos ir a nuestros vecinos. This is what prophecy is teaching us to Eso es do. lo que la profecía está enseñando. And in disregard to these truths, Y no aceptando esas verdades,
people still las personas todavía think that they have some kind of mandate to do public evangelism, sienten la necesidad que tiene que tener, que tiene que hacer evangelismo público, tiene que el cargo, ¿no?, de hacer. and they're going to use the spirit of prophecy to prove their point. Y van a usar las citaciones del Espíritu de Profecía para probar sus puntos. And they get inspiration fighting against inspiration. Y agarran inspiraciones peleando contra inspiraciones. So let's come back to this subject of the 490. Volvemos entonces al que estaba hablando de los 490. The 490 ends here. Los 490 terminan acá. The 490 ends here. Termina otro 490 en el 34. There's one other 490 Un otro más 490 that we all know. que todos nosotros conocemos. It's a conversation between Peter Es la conversa, la charla que hay entre Pedro y ¿qué más? and Y Jesus. Jesús. Peter wants to be clever Pedro quiere ser un poco astuto, ¿no? Quiere ser inteligente, sin because capo. they have a tradition, Ellos tienen la the tradición, Jews did in that time, los judíos en aquel tiempo, that technically you're only supposed to forgive somebody once, tenían la tradición que nomás tendría que perdonar a una persona una vez nomás. maybe 3 times. Quizás 3 veces. Then after that, no more. Después de esto, So Peter's going to be generous. entonces Pedro va a ser generoso. And he says, how long shall I forgive my ¿Cuántas brother? veces voy a perdonar a mi hermano? And what's his answer? ¿Y cuál es la respuesta que Dios da? Cristo le da 7 times. 7 veces. And Él le da. Jesus says, no. Jesús responde, no. 70 times 7. Entonces dice 70 veces 7. You ask most Christians, Y pregunta a la mayoría de los cristianos, evangelical or Adventist, evangélicos o adventistas, they'll tell you what that means te van a decir qué significa esto. is that Jesus is saying, you keep on forgiving forever. Y van la respuesta que van a dar, no, usted sigue perdonando para siempre. Because 70 times 7 is a big number. Porque 70 veces 7 es un número muy grande. And it doesn't mean that. No es esto que significa, hermanos. Jesus is saying, Jesús está diciendo que if he sins, forgive him. si él ha pecado, perdónalo. Step by step. Punto a punto, paso a paso. And you count 489. Y usted cuenta 490 veces. Then you get to No, 490. 489. Y cuando llega a 490, What happens when he does the sin 491? ¿y qué pasa después que se hace un pecado 491? You no longer forgive them. No más perdonarlo. Because that number Porque este número is a symbol es un símbolo of the close of probation. del cierre de la puerta de la gracia. Amén. AD En 34, el año 34, probation closes for the church. la aprobación se cierra para la iglesia. In the reign of these last kings, En el reinado de los últimos reyes de Israel, Judá, probation closes for the people. la aprobación se cerró para las personas. In the story of Christ, La historia de Cristo, Jesus says, only forgive them 490 times. la historia de Cristo solamente le voy a perdonar 490 veces. Once that happens, Una vez que esto ha pasado, then destruction comes. entonces destrucción viene. So we want to understand this 490 Queremos entender esos 490 in relation en relación to the 70-year rest, de los 70 años de descanso del sábado que la tierra tiene que tener, because this is the story of the 2520 porque eso es la historia de los 25-20. as much as this is the story of the De 2520. lo mismo también como esto, los diagramas, la historia de 2520. Ellen White Ellen White is going to make an application for va a us. hacer una aplicación para nosotros. She's going to tell us, Ella nos va a decir, I can give you the reference later, Te don't puedo dar know it off referencia the top of my después. head, that the 70-year captivity que los 70 años de cautiverio was a type era un tipo of the 1260. de los 1260, She says they served the same purpose. que dijo que sirvió el mismo propósito. They were in captivity Estaba en cautiverio in Babylon. en Babilonia. This woman here, Esta mujer ahí, Thyatira, Tiatira, she's in captivity to who? ella está en cautiverio de quién? Jezebel Jezabel and y the woman called Babylon. la mujer que se llama Babilonia. Here she is Apocalipsis 17. in affliction. Está recibiendo aflicción. That's what Thyatira means. ¿Eso qué significa a Tiatira? She's in captivity or affliction Ella está en aflicción o cautiverio for 1260 years. por 1260 The same años. time period here. El mismo periodo de tiempo ahí. Who de- saves the people? La pregunta es, ¿quién que salvó ellos acá después de 70 años? Cyrus, Medo Persia. la Medo-Persia. Who saves the people? ¿Quién salvó ellos acá? The USA. Estados Unidos.
Let's go to Revelation Abrimos entonces Apocalipsis 13:11. 13, versículo 11. Something you're all familiar with. Apocalipsis 13, versículo 11. I want to show you how we're supposed to get Le voy- these stories and make end time Lo que applications. quiero hacer ahora que essas histórias ahora empiezan a hacer sentido y aplicación para el final del mundo. Revelation 13:11. Apocalipsis 13, versículo 11. Eu vou ler acá. Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. So this animal that comes out of the earth, Entonces, este animal que sale de la tierra who is it a symbol of? es un símbolo de quién? ¿Quién es esa bestia? Estados Unidos, USA. We know that. Sabemos esto, ¿no? And this animal Este animal is like a lamb parece como un cordero. with 2 horns. ¿Cuántos cuernos tiene? 2. And then it's going to speak like a dragon Y va later. después a hablar como un dragón después. Why is it a lamb? ¿Por qué es un cordero? Because it's just been created or born. Porque recién había sido criado, no tendría, poco tiempo había nacido. And the lamb is the baby. Y el cordero es el bebé de quién? Es un baby, ¿no? It's a baby what? Es bebé de qué? It's a sheep, isn't it? De una oveja. So here's a sheep. Acá está una oveja. O-V-E-J-A. So here's a sheep Acá tenemos una oveja with 2 horns. con 2 cuernos. Let's go to Daniel Vamos entonces a Daniel, chapter 8. capítulo 8. And we're going to look for Vamos a buscar a sheep una oveja with what? con qué? 2 horns, 2 cuernos. In Daniel chapter 8, En el capítulo 8 de Daniel, is there a sheep la pregunta es, ¿existe ahí una oveja that's got 2 que horns? tiene 2 cuernos? ¿Sí o no? Yes? ¿Sí o no? Yes, dijeron sí. It's exactly the same symbol. Sí, el mismo símbolo, la misma simbología. And who is that sheep La pregunta es, ¿quién era esa oveja? a symbol of? ¿Un símbolo de quién? I think it tells you in verse 20, I El think. versículo 20 dice, ¿qué dice que es? Is it verse 20? 20, let me see. Or 21? One of the two. Yeah, me lo parece 20. So let's read verse 20. En cuanto el carnero que viste, que tiene 2 cuernos, estos son los reyes de Medo y Persia. So can we see Podemos ver entonces that the people who are going to rescue, las personas que lo van a resgatarte, the nation that's going to rescue God's people la nación que va a resgatar el pueblo de Dios from Babylon, de Babilonia, is this sheep with 2 horns. es el carnero con 2 cuernos, es la oveja con 2 cuernos. And can we see here Pueden ver acá también en esa historia, that the nation that's going to save God's people la nación que va a salvar el pueblo acá, is a sheep with 2 horns. también es una oveja con 2 cuernos. So that tells you Eso te dice that the story about Medo-Persia que la historia de Medo-Persia is a story about the United States. es la historia de los Estados Unidos. I think that's relatively easy to see. Ustedes pueden ver esto, es casi muy fácil para entender. ¿Se lo ven? So you can see I've connected this story into this story. Entonces ahora ya conecté la historia acá de Babilonia con la historia acá de los Estados Unidos. You can see that? ¿Pueden ver esto? So these 70 years, Entonces los 70 años, I'm going to say it this way. lo voy a decir de esa forma, 70 equals 1260. que el 70 años representa también, es igual a 1260. Can we see the connection why I would say that? ¿Pueden ver entonces por qué hice la conexión? Because it's not literally 1260, No es literal 1260, but it has all the connections. pero tiene todas las conexiones con ese tiempo acá. And Ellen White says it straight, Y Ellen White dice en sus citaciones exactamente esto. even if you couldn't see the connection. Y aunque usted no podía mirar la conexión. So this 1260, Entonces en 1260, we had it here, but we rubbed it out. que lo teníamos acá, pero lo borramos. The 1260 is how many times? El 1260 son ¿cuántos tiempos? Time times and dividing of time. 3 tiempos medios. 3.5 times. 3 tiempos medio. Can see that? ¿Pueden verse entonces esto? In this history here, En esta historia ahí del papado, this Babylon is who? esa Babilonia es representada por quién? The papacy. El papado. But in this story, En esa historia acá, this Babylon esa Babilonia was a pagan nation. era una nación pagana. Yes? ¿Sí? It was pagan, Nación not pagana. papal. No papal, sino pagana. How many times ¿Cuántas veces did God's people el pueblo de Dios get taken into Babylon? es llevado a Babilonia? ¿Cuántas Once veces en la or historia? twice. 1 o 2 veces.
Twice. Dos veces. Once here Una la primera vez acá and once here. y otra vez acá. Once for 70 years Uno por 70 años and once for 1260 y el years. otro por 1260. You can see that. ¿Pueden ver esto? But Ellen White, through typology, Pero el White usa por la tipología, is going to say that the 70 is the same as the ella 1260. dice que los 70 años son lo mismo que los 1260. So let me do that. Vamos a hacer eso entonces. You get taken into captivity for 70 Se years. te lo llevan cautivo por 70 años Then you get taken into captivity y después te lo llevan por cautivo for 1260 por years. 1260 años. This is 3.5 times. Esos son 3 tiempos y medio, But the 70 pero los 70 is symbolically what? es una simbología de quién? The same as the 1260. 1260. Symbolically. ¿Ok? Simbólico, de Through forma typology. simbólica, por tipología. So this is also 3.5 times. Eso también tiene que ser entonces 3 tiempos y medio. So for how long ¿Por cuánto tiempo has God's people been punished? el pueblo de Dios ha sido punido? 1260 1260 más plus 1260 1260. is Son 2520. 2520. Can you begin to see Usted puede empezar entonces a ver why Habakkuk chapter 2, Leviticus 26, porque Habacuque capítulo 2 y Levíticos capítulo the 26, 490 years of Sabbath, los 490 años de sábados, desecration, de desagración, is all connected to this 2520. está todo conectado con los 2520. 2520 is an important subject El 2520 es un asunto importante. because it's dealing with the breaking of the covenant. Está lidiando con el rompimiento del pacto. So hopefully you can see how I've constructed this 2520 Yo here. espero que ustedes hayan entendido cómo he construido acá esos 2520. This is the papacy, Eso es el papado. and this is, ¿Y esto quién es? I'll call it paganism. Lo llamamos de paganismo. So this is pagan and papal. Paganismo y papal. But when you think about pagan and papal, Cuando usted empieza a pensar sobre paganismo y papal, now this takes you ahora eso te lleva to this subject. a este asunto aquí que leemos. Because what is the 2300 days? Pregunta es, ¿de qué se trata los 2300 años? We said it's the restoration Decimos que es la restauración of the image of God de la imagen de Dios in the temple. en el templo. Did we say that? ¿Sí? Por eso que decimos, ¿no? Yeah? ¿Sí? First in the church, then the world. Primero en la iglesia, después el mundo. This restoration is complete by 1844. Esa restauración se termina en 1844. And where is this found? ¿Y dónde eso se encuentra? Daniel 8, 8, 14. Daniel 8:14. Daniel 8, 14. But here, Acá, we're already in the book of Daniel, chapter 8, ya estamos ya en el capítulo 8 de Daniel, when it deals with this Medo-Persian power. que está hablando de los poderes de Medo-Persia. So let's think about this. Vamos a pensar un poco entonces acá. Let's go to verse 13. Ahora entonces el versículo 13. Daniel 8:13. Daniel 8, versículo 13. This is the question to the answer. Esa es una pregunta a la respuesta. It says, how long Entonces dice, ¿hasta cuándo shall be the vision? durará la visión? Now, we've spoken about the vision a lot now. Nosotros hablamos bastante de la visión. What vision is this? ¿Qué visión es esta? This is the vision of Habakkuk, chapter 2. Esa es la visión de Habacuque capítulo 2. Same vision. La misma visión. How long is the vision? ¿Cuánto tiempo, hasta cuándo durará la visión? So you read the verse. ¿Hasta cuánto tiempo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para serem pisoteados? So it says two things. Dos cosas dice acá. How long is this vision ¿Cuánto tiempo va a ser esa visión that's dealing with the trampling que está hablando del trampling, del pisoteamiento or punishment? o punición, Of two castigo? things. Son dos cosas. What's being punished? ¿Qué está siendo castigado The acá? host, El santuario, el ejército, God's people, que es el pueblo de Dios, el ejército, and the y sanctuary, el santuario, which is the religion of God. que es la religión de Dios. How long is God's religion going to be trampled, La pregunta es, ¿cuánto tiempo la religión de Dios va a ser pisada, destroyed, destruida, manipulated, manipulada corrupted, y corrompida? and how long are God's people going to be punished? ¿Y cuánto tiempo el pueblo de Dios va a ser castigado? The answer is La respuesta es 2,300 days. 2300 años. Who's going to do the punishment? ¿Quién va a hacer la punición? Says the daily El continuo and the transgression of desolation. y la prevaricación asoladora.
I want to suggest to you lo que voy a hacer la sugerencia a usted, that the transgression of que desolation la transgresión asoladora is the papacy, es el papado and the y daily el continuo is es el paganism. paganismo. So this story of the 2520 Entonces esta historia del 25-20 is just dealing está lidando with Habakkuk chapter 2, Leviticus 26. Habacuque capítulo 2, Levíticos capítulo 26, It's dealing with the 2300 days or Daniel chapter 8. está lidando con Daniel capítulo 8, It's dealing with Luke 21:21. está hablando también de Lucas capítulo 21-21, It's dealing with all of these interrelated subjects. está lidando con todos esos asuntos que están relacionados entre sí. And it was the foundation of this church. Y fue una fundación de esta iglesia. Because when Ellen White speaks about the foundation of this church, Cuando Ellen White habla de la fundación de esta iglesia, she's speaking about the information on this chart. está hablando de la información de este diagrama. And the information on both of these charts Y esa información en ambos de esos diagramas is the 2520. son los 2520. So the 2520 is a big subject. El asunto del 2520 es un tema muy grande. Now you might be asking yourself, Y a veces usted puede preguntar a usted what mismo, has any of this got to do with me? ¿qué esto todo tiene que ver conmigo? ¿Para qué me sirve esto? Because this is just all numbers. Porque esos son solamente números. It's all history. Todos son historias. It's all prophecy. Todo profecía. What relevance has this got to do with me? ¿Qué relevancia esto tiene que ver conmigo? Now I want to show you about this point here. Yo voy a hablar acá a ustedes sobre este punto de interrogación. Because from this point onwards, Porque a partir de este punto para adelante, when this person is standing here just a little bit afterwards, cuando esta persona está acaparada un poquito después de este punto, we know two things. sabemos dos cosas. First of all, Primero, the Sunday law is going to happen in his lifetime. que la ley dominical va a pasar durante su vida. Prophecy teaches this and confirms it. La profecía nos enseña eso y confirma esto. Not his children or his grandchildren. No van a ser sus nietos, sus hijos que van a ser In his life. en su vida. And this is adults that we're Esos son talking about. adultos que estamos hablando aquí. Plus, Además, in this history, en esa historia, we're supposed to be focusing upon the work that lies the closest, which is bringing back Laodicea además el foco de nuestro trabajo es trabajar con las personas que están más cerca de nosotros para traernos de nuestra condición de Laodicea into a relationship with God, para un relacionamiento con Dios, to move from Laodicea to Ephesus. para moverse de Laodicea para Éfesos. So I'm going to rub most of this off now, Voy a borrar la gran mayoría de esto acá ahora, because I want to talk about the 2520, porque quiero hablar del 25-20 but from a different perspective. de una perspectiva diferente. Let's go to Isaiah Vamos entonces a Isaías, chapter 7. capítulo 7, We'll read verse 8. versículo 8. Isaías 7, versículo 8. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. There's a lot of information in Isaiah chapter 7 Existen muchas informaciones acá en Isaías capítulo 7 that we don't have time to go into, que no tenemos tiempo para hablar acá, but here we are, pero acá está, and I'll give you the year. te le voy a dar el año. The year is 742 En el año BC. es 724, 742. Oh, yeah, 742. 742. 742 antes de Cristo, AC. There's civil war going on in Israel Existía una guerra civil que estaba ocurriendo en Israel between the north and the south. entre las tribus del norte y del sur. A careful reading, Cuando uno lee con paciencia, con calma, particularly Daniel chapter 8 verse 9, especialmente Daniel 8, versículo 9, will tell you the name of Israel te va a decir el nombre de Israel, is the glorious land. que se llama la tierra gloriosa, It's the land flowing with milk and honey. la tierra llena de leche y miel. So, glorious land. Tierra GL? TG, So this is the glorious la tierra land. gloriosa, And there's war. y hay una guerra. ¿Guerra o guerra? Guerra.
guerra. G-U-E-R-R-A. It's civil war Es una guerra civil between the north entre las tribus del norte and the south. y el sur. In this history, En esta historia ahí, who are the good people, the north or the south? la pregunta era, ¿cuál tribus? ¿Las del norte o del sur? ¿Quién era bueno? ¿Las del norte o del sur? It's the south. South. So I'm going to put a tick here. Voy a poner acá un marque, ¿no? un checkpoint. At this date here, Nessa fecha que passa aí, if you read the first 7 verses, se você ler os primeiros 7 versos, you'll see vai saber that it's the northern tribes que são as tribos do norte who are coming against the south que estão atacando o sur at a specific battle numa batalha específica to try and finish the war. para tentar terminar a guerra. And they're going to get help. Então, se vão ter uma ajuda And it says que diz acá that they have become confederate. que se confederaram. I'm trying to find the verse that it says that in. And I know. I'm trying to find as well. Está buscando el versículo que dice que se confederaram. Versículo 2. Second. Ajá. Y llegó la noticia a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. So I'm going to put the word confederate. Confederado. C-U-N-F-E-D-E-R-A-D-O. Okay, that's approximately. I've missed some C-O, of the words. yeah. So this is confederate. Confederado. And it says in 65 Y years, dijo, en 65 años, so there's a time prophecy, hay una profecía de tiempo, the nation's going to be destroyed. la nación va a ser destruida. So I'm going to put 65 Voy years a poner here. los 65 ahí. If you do the Si calculation, usted hace el cálculo, I don't know who's good at math. no sé quién es bueno en matemática acá, What year does that take ¿qué you este to? año te va a llevar, Rodolfo? 677. 677. So we're back in this territory here, 677. Volvemos acá en ese territorio acá. So we know we're in the framework of the 2520. Sabemos que estamos entonces en el tiempo de los 2520. So I'm going to count Entonces voy a contar 2520, 2520. and it's going to take us to the year Nos va a llevar a qué año? 1844, 1844. according to the charts. De acuerdo con los diagramas. If you do the math, the numbers work out. En la matemática los números se estarán de acuerdo. But we said here, Pero decimos acá, from 1844, en el año 1844, if you go back 46 years, y si usted vuelve 46 años it atrás, takes you to 1798. te llevo a vos a 1798. Now this is the southern tribes. Esos son las tribus del sur. This was Manasseh, if you remember. Eso es Manasés. If we focused on Hoshea, Si nosotros miramos a Oseas, when he was taken captive, cuando él estaba siendo llevado cautivo, you can calculate that usted puede calcular esto from those boring books that we spoke de about. esos libros bien aburridos que hablamos, Chronicles and Numbers, crónicas, those ones. números que... So if you did the calculation Si usted hace el cálculo from 742 del año 742 to Hoshea, hasta Oseas, you'll find that he gets taken captive usted va a descubrir lo que él es llevado cautivo in the year 723. en el año 723. So if you calculated 723 Si usted va a calcular entonces del año 723 and went forward y se va para adelante 2,520 years, 2520 años, you'd get to the year 1798. usted llega en el año 1798. If you calculate from 723 to 677 Y si usted calcula la diferencia del año 723 and subtract 677, these numbers, ¿cuántos años van a ser? 46. you get 6, 4, 46. 46 years and 46 years. 46 años y 46 años. If you take 65 Si usted toma entonces 65 and subtract 46, y lo disminuye de 46, you get 19 years. van a tener 19 años. So, we're in Isaiah 7, Entonces estamos en Isaías capítulo 17, 19 years into the future, 19 años en el futuro, Hoshea is going to be destroyed. Oseas va a ser destruido. 46 years later, 46 años después, Manasseh is going to be punished. Manasés va a ser destruido. And both of these punishments Y ambos castigos
when God's people get taken into Babylon, cuando el pueblo de Dios es llevado a Babilonia, mark this 7 times punishment. empieza a marcar el 7 tiempos de castigo. And if you just do the simple Y math, si haces las matemáticas simples, it takes you to the year 1798 and 1844. te lleva el año 1798 1844. And Adventists El adventista, are experts on these dates. nosotros somos expertos en las fechas 1798 1844. If you go 1798 Si vos fos a 1798 and go back 1,260 y years, volvés 1260 años atrás, where does it take you ¿a to? dónde te lleva esto? 538. Is it beginning to look familiar? ¿Está pareciendo un poco familiar acá ahora, hermanos? This 538 Ese 538 is the treading down es, by the don- papacy. es donde el papado está pisoteando el pueblo de Dios. If you work out 723 to Y si 538, usted calcula la diferencia del año 723 it works 538, out va a ser exactamente at 1,260 years. 1260. Exactly. Exactamente. And this is the persecution Esto fue la persecución by these pagan powers. de estas naciones paganas. Babylon, Medo-Persia, Babilonia, Medo-Persia, Greece, pagan Rome. Grecia y Roma pagana. And in this story here, En esta historia acá it's typified by this number 70. está tipificado por el número 70. So this 2520 Ese 2520 brings you all the way te lleva todo to the Millerite por la history historia milerita and the restoration of God's y people. la restauración del pueblo de Dios. How does he restore his people? ¿Cómo Dios va a restaurar su pueblo? ¿De qué forma? Let's spend a moment showing that. Vamos a gastar algunos minutos acá explicando esto. We know Nosotros that sabemos the book of Daniel is sealed, que el libro de Daniel está sellado. and there's only certain amounts of information of the book of Daniel that are sealed. Existe solamente algunas partes del libro de Daniel que están sellados. Ellen White will tell us, Ellen White nos dice, I think it's Great Controversy 368, la parte, conflicto de los siglos, probablemente la página 368, that she says the portions of Daniel that were sealed ella dice las porciones del capítulo del libro de Daniel que estaban selladas were those that related to the last days. son aquellos que están relacionados con los últimos días. I want to suggest Lo que quiero sugerir that the last days que los últimos días begin here in 1798, comenzó en el año 1798, because this is the time of the porque end. eso es el tiempo del fin, TF. The last days, the time of the end begins. El tiempo del fin empezó en 1798. And now, Y ahora the book of Daniel is going to be unsealed. el libro de Daniel va a estar abierto, desellado. How do you unlock the book of Daniel? ¿Cómo uno puede desellar el libro de Daniel? You need a key. Necesita que una llave. You need something to reveal what Daniel was hiding. Necesitamos de algo que pueda revelar lo que Daniel estaba ocultando. What is the book that reveals ¿Y things? cuál es el libro que revela las cosas? The Revelation. Apocalipsis. Which bit of the Revelation does the revealing work? ¿Qué parte del libro de Apocalipsis hace las revelaciones, hace la explicación? It's a thing we all know, Todos nosotros sabemos, imagino, the everlasting gospel. que es el Evangelio eterno. The everlasting El gospel Evangelio eterno that saves humanity que salva a la humanidad is the information es la información that unlocks que desloca, que abre, que deseja the sealed prophetic messages in the book of Daniel. los mensajes que están sellados en el libro de Daniel. The connection between the gospel La conexión entre el Evangelio and the prophecy are intimate. y la profecía de The prophecy of Daniel. a las profecías de Daniel. Where is the gospel found in the book of Revelation? ¿En qué parte en el libro de Apocalipsis el Evangelio se encuentra? It's Revelation 14. El Apocalipsis 14. This angel comes down. Entonces ese ángel baja, Revelation Apocalipsis, 14 verse 6. Apocalipsis 14, 6. The first angel El primer ángel comes down in 1798 en el año 1798 and unlocks the prophetic code of the book of Daniel. y abre el código profético de sella del libro de Daniel. And in 46 En years, 46 años, the temple is going to be restored. el templo va a ser restaurado, Because that's how long it takes to build a temple. porque eso es el tiempo que tarda para construir un templo. John Juan 2:20. 2:20, We read that this morning. leemos esto esta mañana, So it's dealing with the restoration of the temple, which Está- takes 46 years. está hablando de la restauración del templo, tomó 46 años. And in 1844, what has been restored? En 1844, ¿qué se fue restaurado? Daniel 8:14. Daniel 8:14, We call it the cleansing of the sanctuary. llamamos la purificación del santuario.
the restoration of the temple, la restauración del templo, the image of God is being restored in his people. la imagen de Dios está siendo restaurada en esas personas. And it took the gospel to do that work Y el evangelio fue usado para hacer ese trabajo in 3 steps. en 3 etapas. By the time you get to the third, Cuando usted llega a la tercera, the image of God is restored in his people. la imagen de Dios está restaurada en su pueblo. This is what gives us hope Eso es eso que nos da a esperanza that at the end of the world, que al fin del mundo God is going to restore his image in his people again. Dios va a restaurar su imagen, su pueblo una vez más. But Adventists Pero adventistas are approaching the problem in the wrong way. estamos tratando el problema de una forma diferente. It's a connection of prophecy Es la conexión de profecía and the gospel that's found in the book of Revelation en el evangelio que se encuentra en el libro de Apocalipsis, that needs to be understood. que necesita ser entendido. And there's one thing that we don't understand in our church. Hay una cosa que nosotros no entendemos en nuestra iglesia, It's the second angel's message. es el segundo mensaje angélico. We don't understand what the work of the second angel is. No entendemos qué es el trabajo del segundo ángel. That's why the second angel Por esa razón que el segundo ángel came down in this history here, bajó en esa historia ahí and it's going to come down again. y va a bajar otra vez más. Where's it identified that the second angel comes down a second time? ¿Qué va a ser el hecho que va a identificar que el segundo ángel va a bajar otra vez más? ¿Qué evento? Revelation Apocalipsis 18. 18. The second angel El segundo ángel is going to come and join the third se angel, va a juntar con el tercer ángel and it's going to give it power y le va a dar poder to restore the image of God in humanity. para restaurar la imagen de Dios en la humanidad, But first in the church pero primero en la iglesia, and then in the world. después en el mundo. So let's make some more connections. Vamos a hacer más conexiones acá. I don't know if you have heard the word of chiasms or chiastic structures. No sé si ustedes ya han escuchado la palabra de quiasma, estructuras quiasmas. Now some people haven't, Algunas personas quizás no han escuchado. so I'll give it another word, Voy a dar otra palabra, a mirror, un espejo. and I'll explain it this way. Te explico de esa forma. You get a sheet of paper. Se agarra una hoja de papel. This is kindergarten maths. Eso son matemáticas de primario. You fold the paper in half, Y lo doblas en la mitad fold it in half, then open it again. y ábrelo otra vez más. And you get a paintbrush, Y después agarras como una cosa para dibujar, un and you pincel, make a blob of paint, y haces un punto ahí, and another one. otro punto ahí. Then what did your teacher tell you to do? ¿Y qué lo enseñas al niño para que lo hagas? Fold it and then open it. Dóblelo, después ábrelo. And what will that show ¿Y you? qué te va a mostrar esto? You'll get an image of this Va here a tener una imagen acá and an image of this y una here. imagen ahí. And it's to teach you about reflections. Es para enseñarte sobre el reflejo. It's one of the most primary things you learn in mathematics. Una cosa muy primaria que aprendes en matemática. This is what chiastic structures are. Esto es lo que un quiasma, estructura de quiasma es. I want to do that here. Quiero hacer esto ahí. I want to take the midpoint Quiero tomar el punto del medio of all of this de information, todas esas informaciones and I want to mirror it. y quiero hacer un espejo. So you can see it's already begun to be done. Ya vimos ya que empezó a ser hecho. Along this central line, En el centro, en el punto central, we've got here tenemos acá 46. 46. And can you see we've got 46 on this ¿Pueden ver side? ahí que tenemos 46 en el otro lado? And here we've got 65. Y acá tenemos 65. So what would we have on this side? ¿Qué va a tener entonces el otro lado? 65. 65. And we've also got 19 Tenemos here. 19 ahí. And what would we have ¿Qué here? va a tener en el otro lado? 19. 19. So I've got this here, Entonces tengo ahí el 19 ahí. and I've got this. 46. I'll pick up this one here. I've got this one here, Tengo el 46 ahí. and I'll put another one here. Voy a poner otro ahí y otro ahí. This one here. So it's Ajá. this one what I want to focus on. Ese es 742. This one and this one. Esos dos puntos ahí. So this one here Este punto acá lines up here. se va a alinearse ahí. Can we see that? Pueden ver ahí 1844, ¿se lo ven? Because you've got the end of the 46, Porque tenés el final del 46, the beginning of the el 46, comienzo del 46, but we haven't put the 19 here. pero no ponemos todavía no pusimos el 19 ahí. So I've got 46 and 19. Tenemos 46 y 19. Then I could put the 65. Y ahora puedo poner 65.
What year is this? ¿Qué año es este? 1844. 1844. So let's add 19 onto this. Ahora some 19 años a esto. 1863. 1863. Does everybody understand the mathematics ¿Todos of están that? entendiendo la matemática ahí? Do we understand what happens in the year 1863? Nosotros entendemos qué ha pasado en el año 1863. Let's think a little bit about American history. Pensamos un poco en la historia americana, hermanos. What is 1863 famous for? El año 1863 en América es conocido por un año que ¿qué ha pasado en este año? La guerra civil, Civil War. La guerra What's civil. going on in this history? ¿Qué está pasando en esa historia? There's a war, a civil war. A una guerra, ERRA, a una guerra civil en Estados Unidos. We can identify that the United States Podemos identificar que en los Estados Unidos is identified as the glorious land. es identificado como la tierra gloriosa. In the glorious land, there's a civil war going on. Y acá en Estados Unidos, la tierra gloriosa, había una guerra aconteciendo. The war didn't start in 63. La guerra no empezó en I think it goes from 1863. 61 to 65. Yo creo que va del 61 hasta el 65. But in 63, there's a very important battle, Pero en el año 63 hubo una batalla muy importante, and it was the turning point in the war. que fue un punto de virada que ocurrió ahí en esa guerra. It was the Battle of Gettysburg. Fue la batalla de Gettysburg. We've heard of that, I'm Ya sure. escuchamos de esto. America, América, in this civil war, en la guerra civil, the country is divided into two. el país está dividido en dos. How's it divided? ¿Cómo está dividido en aquel tiempo en Estados Unidos? North, North and South. Can we see all the characteristics are lining up? Pueden ver las características, las dos están se alineando acá. This becomes a problematic point of view Esto quizás puede ser un punto problemático, because people have their own perspective. porque las personas tienen sus propias perspectivas. But who were on the right side of the argument? ¿Quién estaba en el lado correcto del argumento? It was the North. Las del norte. What were the southern states called? ¿Cómo What was se their llamaban name? el nombre de los This estados was the que estaban en Union. el sur? Confederacy, This was the confederación. Confederates. Even the name is here in the Bible. Hasta este nombre de confederación está ahí en la Biblia, en Isaías capítulo 7. At the Battle of Gettysburg, La batalla de Gettysburg. who is the attacker and who is the defender? ¿Quién era la persona que estaba atacando? ¿Quién era la persona que estaba defendiendo? Even if you don't know the history, you know where it's going. Usted no sabe, si conoce la historia, sabe dónde se va. Check the history, it's this way. Chequea la historia. El sur estaba atacando el norte. The beginning of this history El comienzo de esa historia, marks the end of the más el history. fin de esa historia. It's the Alpha and the Omega. Es el alfa y el omega. 1863 was one of the most important years in American history. El año 1863 fue uno de los años más importantes de la historia americana. And it was typified Y estaba tipificando by an obscure Bible verse por in the un, Old Testament. por un versículo oscuro, ¿no? Del Viejo Testamento, de Isaías 7, versículo 5 o 6, no me acuerdo. So 8. this war that's going on, you see all the characteristics here. Esta guerra que está aconteciendo, lo ves todas las características ahí. But God speaks to the ruler Pero Dios habla al gobernador, el gobernante of the church, de la iglesia, and he says, y dice, you need to trust in me, usted tiene que confiar en mí, that I'm going to save you. que yo te voy a salvarte. And does he listen? Y la pregunta es, ¿ese rey, ese gobernante, lo escucha a Dios? His name is Ahaz. I didn't give you his El name. nombre se llama Acaz, rey Acaz, A-C-A-Z, Acaz. He doesn't obey. Él no obedece. When he rejects God, Y cuando él rechaza a Dios, does God destroy his kingdom? ¿Dios viene y destruye su kingdom, su reino? No. No. He still gives him probationary time. Todavía le da tiempo de prueba. But he predicts Pero él le dice that his house will never be established. que su casa nunca va a ser establecida. And if you go through this history, Y si usted sigue la historia, you'll see that his house has never been que la established. casa de él nunca más fue restablecida. Whether it's the literal Jews O como puede ser literales o judíos, or the symbolic o Jews, los judíos simbólicos. all the way to the end of the world, Hasta el final del fin del mundo, his father's father goes all the way back to whom? sus padres se va hasta atrás, ¿hasta dónde? David. Hasta David.
He's a member of the house of David. es miembro de la casa de David. The house of David is not going to be established. La casa de David no va a ser establecida, But there's a promise pero existe una promesa, that at the end of the world, pero al final del mundo, God will establish the house of que David. Dios va a establecer la casa de Israel. But when that house is established, Pero cuando esa casa es establecida, it's not going to look like the house that it was at the beginning. no va a parecer con la casa que estaba en el comienzo. This large, famous structure. Con esa casa hermosa, una estructura grandiosa, It's going to be a remnant. va a ser un remanente. So here he is disobeying, Acá está lo vemos la desobediencia and he rejects y rechaza the covenant. el pacto, CTO. This covenant Este pacto is going to be symbolized by something. va a ser simbolizado con algo. When you break it, Cuando lo rompes, it's symbolized by Habakkuk, Estás- Leviticus, simbolizado por Habacuc, Levíticos 26, and it's dealing with this 25:20. está lidiando con los 25-20. The 25:20 becomes a symbol of the covenant that you enter into with God. Los 2520 representa el símbolo que uno entra en un pacto con Dios. If you reject the covenant, Si usted rechaza el pacto, God's going to punish you. Dios te va a punir, At the end of the punishment, castigarte. Y al final del castigo, He's going to begin to restore the people. va a empezar a restaurar su pueblo. The punishment stops here El castigo termina ahí. after 2:1260s of punishment, Después de dos veces 1260, and then He's going to restore God's y people. después va a restaurar el pueblo de Dios. Does this church, La pregunta es, ¿será que esa iglesia, at its very birth, desde su nacimiento, did they learn their lesson? usted piensa que esa iglesia aprendió su lección desde el nacimiento? No. No. It only takes Solamente le tomó 19 years 19 años for us to go back to our old ways. para que pudiéramos volver a nuestros orígenes. We reject the covenant here Rechazamos el pacto antes because the king doesn't want to listen to God. porque el rey no quiso escuchar el Dios. In 1863, 1863 there's civil war in the United States, estaba ocurriendo la guerra civil en Estados Unidos. and they have a draft. Ellos tienen un draft para llamar a la guerra, ¿no? Para llamar a las personas a entrar en la guerra. We know what a draft is, yeah? Ya, ustedes saben que es un draft, que es llamado para ir a la guerra. And every able-bodied young man is supposed to join the army. Todos los jóvenes que estaban saludables tenían que entrar en el ejército. Except a few churches Con excepción de algunas who iglesias can demonstrate and prove que pueden demostrar y probar that they don't bear arms. que ellos no llevan armas. Now, these Adventists Entonces, estos adventistas, are going to try the same trick. esos van a intentar también el mismo truque. They're going to go to the government and say, Van a- we're Christians, we don't bear arms. Van a decir ahí al gobierno, nosotros somos cristianos, no llevamos armas. And the government says, and who are you? En el gobierno se dice, ¿quién son ustedes? And they say, we're Adventists. Nosotros somos adventistas. They say, we've never heard of you before Nunca te escuché, because we're not a church. porque ustedes no son una iglesia. So what did we decide to do? Entonces, ¿qué decidieron hacer? We become a church Entonces nos tornamos una iglesia. at the behest of a government request Lo hacemos como un requerimiento, no por un pedido, no orden del gobierno, to get ourselves out of this difficult predicament. para podermos salir de esas condiciones difíciles, ¿no? Como la guerra. At the same time, Al mismo tiempo there's a general conference here. It's the first general conference we've had. que ocurrió la primera conferencia general que tuvieron en la historia, And over this time period, these 19 y years, durante este tiempo de 19 años, God's people are starting to reconsider things, el pueblo de Dios empezar a reconsiderar las cosas, their doctrinal position. sus posiciones doctrinales, And the one that they target the most, y una de las condiciones doctrinales que ellos apuntaron al máximo, que estaban apuntando en the esto, one doctrine that they're going to focus on, guess which one it is? la doctrina que ellos estaban mirando, adivina entonces qué doctrina fue esa. It's the one that's on both of these charts. Son la doctrina que está en ambos los diagramas. Remember, I drew it this way. ¿Se acuerdan que había dibujado ahí el diagrama para ustedes? It's the vision, Es la visión. and the vision is La visión es the 2520. 2520. It's documented Está documentado at this general que en conference. esta conferencia general, Our church nuestra iglesia rejects and repudiates the 2520. rechaza y repudia la profecía 2520. Do you think it's a coincidence La pregunta para ¿usted That piensa they- que eso es una coincidencia esto? that there's civil war in the United States? Que hay una guerra civil en Estados Unidos. The United States is split into the north and the El south. Estados Unidos está dividido entre el norte y el sur. All of these characteristics were typified here. Todas esas características están siendo tipificadas acá.
God wants to enter into covenant, Dios quiere entrar en un pacto, God's people disobey, el pueblo de Dios desobedece, they receive a 2,520-year punishment. ellos reciben 2520 años de punición, de castigo, At the very end of this y chiasm, al final de este quiasma, our church does exactly the same thing. la iglesia hace exactamente lo mismo. They have a president that's over them. Ellos tienen un presidente que está a cargo de ellos. They have a president over them. En el mismo tiempo había un presidente acá en ese tiempo. They come to a decision Ellos vienen a una decisión. that they're not going to obey Ellos no van a obedecer God. Dios. All of this light that He's given to them in this De history, toda esa luz que Dios ha dado para ellos en ese tiempo, this chart, ese diagrama, they're going to reject. ellos van a rechazar. They're going to create new charts Ellos van a hacer nuevos diagramas which do away with the que 2520. quita los 2520. All of that happens this year. Todo eso pasó en el año And in 1863. connection with that, En conexión con esto, Ellen White has her first and major Ellen White ha tenido health message, su vision. primera visión Health vision. grande de salud, de visión de mensaje de salud. She had some minor ones before that, but this is the major one. Ella ha tenido algunas antes, pero en 1863 la mayor, la más grande de todas, la más grande. And you think we accepted that? Y la pregunta es, ¿cree usted que nosotros aceptamos ese mensaje también en aquel tiempo? No. No. We end up going into darkness. Empezamos a ir entonces en oscuridad. And if you reject the covenant, Y si usted rechaza el pacto, what do you think God's going to do? ¿qué te parece que Dios va a hacer? He's going to punish you. Va a empezar a castigarte. And what does God punish you with? ¿Y que cómo Dios te castiga? ¿En qué forma que Dios te va a castigar? A 2520. 2520. Let's look at this carefully now, Miramos un poco de una forma cuidadosa, because I'm going to say que yo voy a decir, from 1863 de 1863 onward, para adelante, God's going to punish this church Dios va a punir esta iglesia, with a va a castigar 2520 punishment. con el castigo del 2520. So I want you to do the maths Yo now. quiero que usted me haga la matemática. We're in 1863, Estamos en el año 1863 and you do 2520. y usted hace 2520. And what kind of number would you get? ¿Qué número va a llegar entonces? You get some silly number that's going to be thousands of years in the Usted va a ver future. un número muy tonto. 4,000, 4,400, ¿cuánto? 4,000 what? 4,000, So 4,383. here you go. There we go. This is when the restoration of God's church is Esto going to acá va a happen. ser cuando la restauración de la iglesia de Dios va a estar hecha. And dada. Jesus will come in this Y history. Jesús va a venir en esta historia. Who believes that? ¿Quién cree en esto acá? No. So let's watch Entonces what will vamos, happen. vamos a mirar qué va a pasar. It could be if you're saying there's a mirror. So let's look at Vamos, this vamos a mirar carefully. esto cuidadosamente. Remember when we spoke about all of these stories? ¿Se acuerdan de cuando hablamos de todas esas historias? We said Dijimos that this decimos 70-year captivity que los 70 años de cautivo, would last for how long? ¿cuánto tiempo iba a tardar, hermanos? 70 years. 70 años. But it was also given in the terms of kings. También fue dada en terminología de reyes. The king El rey and his sons, y sus hijos, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, Nabonidus, Nabudino and y Belshazzar, Belsasar, the grandson. el nieto. Daniel chapter Daniel capítulo ¿qué? 5. 5. Belshazzar is the last Babylonian king. Belsasar es el último rey babilónico. Let's go to Daniel chapter 5. Abrimos Daniel capítulo 5, The last verse. el último versículo. Daniel chapter 5, 5. versículo 31. I'll just paraphrase verse 30. Versículo 30 ele vai fazer uma parafrase. In that night, Belshazzar is killed. En la misma noche Belsasar foi morto. And read verse 31. Versículo 31. E Darío de Média, quando tinha 62 anos, tomou o reino. So we've come to the end of the Babylonian kingdom. Chegamos al final del reino babilônico. And now the Medo-Persians have come. Agora os medo-persios vieram. So we want to bring this story Queremos trazer essa história into end time prophecy. para el fines de tiempo, profecia. So if we were to read verse 25, Se você vai ler o versículo 25, what does it say? que diz aí? E a escritura que traçou é Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Mini, mini, tickle your fasting. So we're all okay with that. Todos estamos bem com isto, não?
If we were to read the story, Si nosotros tuviéramos que leer la historia, we know sabemos that those wise men don't understand what this is talking about. que los magos que estaban ahí no pudieron entender qué significaba esos escritos. So they have to call in whom? Entonces tiene que llamar a quién? They have to call in the prophet, El profeta, Daniel, because it's about prophecy. porque eso es sobre profecía. Yes? ¿Sí? For God's people to be saved out of Babylon, Para que el pueblo de Dios pudiera ser salvo de Babilonia, you need a prophet. necesita un profeta. Yes? ¿Sí? And this prophet Entonces el profeta is going to prophesy. va a profetizar. By the way, Pregunta, when we spoke about Medo-Persia, cuando hablamos de Medo-Persia, people mentioned Cyrus. las personas acá dijeron de Ciro. How does Cyrus even know his job? ¿Cómo Ciro sabía cuál era su trabajo? It was prophesy. Yeah, but he doesn't read the Bible. Pero Ciro no leía la Biblia. Estaba profetizado, pero no leía la Biblia. ¿Cómo sabía su He's a trabajo? pagan king. Ese es un rey pagano. How does he even know ¿Cómo él sabe entonces that he's even in the Bible? que él está en la Biblia? Someone must have told him. Alguien le tendría que haber dicho. Who do you think that would have been? ¿Quién sería esa persona entonces? My brother said Daniel. Daniel. If Daniel had said, it's not my job to tell him, Si Daniel hubiera dicho, bueno, no es mi trabajo decir a Ciro, prophecy must be fulfilled, la profecía tiene que cumplirse, would it have happened? ¿usted piensa que iba a acontecer igual? No. No, we think prophecy is not conditional. Nosotros no pensamos que la profecía es una condición. We think it's like a wind-up clock. No pensamos, we think, we don't think. We do think. Nosotros pensamos que la profecía es como si es un reloj que lo das la cuerda. God Y va- winds it up and it just works automatically. Dios lo da la cuerda y se trabaja automáticamente. And we think we don't have to do anything. Y nosotros pensamos que no tenemos que hacer nada. Daniel not only has to tell Cyrus his job, Daniel, además de tener que decir a Cyrus su trabajo, what is Satan going to do to Cyrus's mind? ¿y qué Ciro va a hacer con la cabeza qué Satanás va a hacer con la cabeza de Ciro? Daniel chapter 10. Capítulo 10 de Daniel. Don't turn there. No vamos ahí. Satan Satanás is going to now speak to Cyrus's mind va a hablar con la cabeza de Ciro. and tell him what? ¿Qué le va a decir? Don't let them free. No dejen salirlo, no le dejen irse. You're going to lose all your slaves. Vas a perder todos tus esclavos. This is economic suicide Eso es un suicidio económico, because Satan wants to break prophecy. porque Satanás quiere romper la profecía. So here's Daniel. Acá está Daniel. Says, I did my job. Yo hice mi trabajo. I'm going to sit back and let things happen. Yo voy a sentarme acá, relajarme, dejar las cosas pasar. Does Daniel do that? ¿Usted piensa que Daniel hizo esto? If you go back to Daniel chapter 10 in the beginning, Si volvés a Daniel capítulo 10 al comienzo, if you go back to Daniel 9, si volvés a Daniel capítulo 9, Daniel 9 is a little bit before, Daniel un poquito antes, but Daniel is praying Daniel está orando, and seeking for the forgiveness of his people. está pidiendo por el perdón de su pueblo. Why are they in this mess? ¿Por qué ellos se encuentran en esta condición? Because they've rebelled against God Porque se rebelaron contra Dios. and they've received the 7 times punishment. Recibieron la punición de 7 tiempos. They've been scattered and he knows it. Fueron esparcidos y ellos sabían. And what sin has Daniel done? ¿Qué pecado ha hecho Daniel? None. Ninguno. There's no record of him doing any sin. No hay ningún recuerdo que él haya hecho algún pecado. As soon as you pick up the book, Daniel chapter Si 1, cuando empezás verse a 1. leer Daniel 1, vas a ver que no ha hecho ningún pecado. Ellen White says he's an example of a person who has a sanctified life. Daniel White lo compara como una persona que tiene una vida santificada. He's a symbol of Es- the final generation Es un símbolo de la última generación who have no guile in their mouths. que no tiene malo en sus bocas, malicia en sus bocas. But who does he identify himself with? Y Daniel se identifica como quién? ¿Cómo se identifica Daniel? He's Ephesus, Él se dice Éfeso, but he identifies himself with Laodicea, pero también se identifica como la Odisea, just like Paul did. como Paulo también hizo. Paul says, I Paulo will también be dice, all things to all men. yo voy a hacer todas las cosas para todos los hombres. To the Jews I was Para los judíos yo era un judío, to the Gentiles I was para los gentiles yo era un gentío. That's exactly what Es Daniel lo is. mismo que Daniel es. He identifies with his people. Él se identifica con las personas que estaban ahí. He's a man for the people. Es un hombre para las personas. And often we don't think about that. Muchas veces nosotros no pensamos en esta forma. So we want to bring in Daniel 5. It Entonces vamos a traer Daniel capítulo 5. says, Mene, mene, tekel upharsin. Mene, mene, tekel, parsin. And no one knows what that means. Nadie sabe lo que significa esto. So
if you've never seen this presentation Se usted before, nunca ha hecho esa presentación antes, and you're a parent, y tu papá, you've all read this story to your children over and over again. muchas veces leemos esa historia para nuestros hijos a repetición, a And have your menudo. children ever asked, what does this mean? Y los niños preguntan, ¿qué significa esto? You say, I know what it means, Ah, yo sé, y la respuesta tuya, I know, yo sé, because it tells you in the verse. porque dice acá en el verso. It basically says, Básicamente te dice the Babylonian kingdom, que el reino de Babilonia its time has come up, ya se ha terminado su tiempo, and it's going to be divided between the Medes and the que va Persians. a ser dividida entre los medos y los persas. And they've been weighed in the balances. Y ya fueron puestos en la balanza. Do we think that's what it really means? ¿Usted piensa que eso realmente fue lo que significó esto? In the English, En el inglés there's this phrase, it's called a play on words. existe una expresión que dice un juego de palabras. Do you have a similar phrase? Usa una frase similar. These words Estas palabras do not mean no that significan Babylon que Babilonia, has been judged, weighed in the balances, que ha sido juzgada y puesta en la balanza, found to be wanting, and now are going to be chopped in half to the Medes and the encontrado Persians. a ser faltando, que va a ser dividida entre los medos y los persas. You get the clue Usted recibe la idea, ¿cómo? Clave, no clue, in verse tip. 27, El versículo 27. where it says weighed. Y dice acá, pesado. It says you weighed in a balance. Pesado ha sido en la balanza. Now, you know what these kind of scales look like. Y usted sabe cómo son las balanzas, ¿no? They look like this. Parecen así. And you go to the market Y usted va al mercado and you say, I want a pound of wheat. y dice, yo quiero un pound de trigo. So you get a bag Te llevas una bolsa and you put some wheat in y there lo pongo trigo and ahí you put it on the y scale. lo pongo ahí en la balanza. So how do you know it's a pound? ¿Cómo usted sabe que es un pound ahí? Because he's got a set weight, Porque tiene ya un peso que está marcado, piece of metal or a stone, que es una piedra o un metal, that weighs 1 pound, que pesa un kilo, un pound. and it's on this side. ¿Ah? Una libra. 1 pound. Libra es pound. ¿Ah? Libra. Está bien. Una libra. Perdón, una So libra. he's going to pour the grain in here, Va a poner entonces el trigo ahí. and when it's balanced, Cuando está en la balanza, you know you've got a pound. sabes que tienes una libra. So this is the clue that's going to tell you what this is talking about. Eso entonces es la dica que tenemos, de tip, una dica que para saber qué es It's esto. all about weights. Todo está relacionado con peso, medida. Now, if you go back to the original Hebrew, Entonces cuando usted vuelve al original del hebreo, it will tell you what these words mean. te van a decir qué significa estas palabras. This mene Este mene, is 50 significa 50, weights or coins. 50 monedas, peso. So I'll put 50 coins. 50 monedas. And here's 50 coins. Acá está 50. And this is 1 coin. El teco significa una moneda. And Upharsin Significa, is half a mene, es la mitad de un mene. which equals 25 Yes. coins. Also be broken down. Os shekels também podem ser quebrados, But it's not called cents. mas não são chamados de centos. It's called gira. É chamado de giras. And there's 20 gira São aí 20 giras in 1 shekel. em um shekel. 20 giras. And this is found in Ezekiel Isso se encontra em Ezequiel 45 verse 12. 45, versículo 12. It'll tell you Te vai dizer that 1 shekel is 20 gira. que shekel são 20 guerras. So let's do 126 Multiplicamos então 126 times 20. vezes 20. Quanto é? 2520. 2520. So mini tickle your fasting So many tekel parsim is to do with the está 2520. relacionado com o 2520. Can we see that? Podemos ver esto. So we're back to our problem. Volvemos entonces a nuestro problema, We're at 4000 AD. porque el cálculo que Rodolfo hizo determinasse 4380. So let's think about this a little. Pensamos en esto acá entonces. So it doesn't talk about 2520 here, Acá no habla nada de 2520, but it talks about shekels. pero habla de shekels. And it's 126 shekels. São 126 shekels. Now I want to show you why it's 126 E eu te shekels. vou mostrar por que são 126 shekels. So hopefully this won't be too complicated. Espero que isso não seja muito complicado. Remember I developed this logic ¿Se acuerdan que habíamos desarrollado esta lógica? that says you've got
1260, que tenés 1260 papal persecution, de perseguición papal and 70, y 70 pagan persecution. perseguición papal, Remember pagana. And the 70 is typifying the 1260. Los 70 tipifica el 1260. So you have 1260 pagan, 1260 Tenés papal, 1260 pagano y 1260 papal, which is 2520 que son 1260. when you add them together. Cuando lo sumas todo, Can we see that? podemos ver esto. I want us to see it this way. Queremos ver esta forma. Pagan and papal. Pagano y papal. 1260, 1260, 1260. 1260. Now, if we were running through history here, Si estuviéramos yendo por la historia ahí, we would say y vamos a ver that these events are running que sequentially. esos eventos están yendo secuencialmente, Yeah? ¿Sí? One after the other. uno seguido del otro. But at the end of the world, Pero en el fin del tiempo, we're not supposed to do things sequentially, no tenemos que hacer cosas de forma secuencial. because at the end of the world, En el fin del mundo, we're supposed to understand all of these stories. tenemos que entender todas esas historias. And all the stories in the Y Bible, todas las historias de la Biblia they're all parables, aren't they? son todas parábolas, ¿no? La Yeah? historia de la Biblia, ¿sí? They're all parables. Son todas parábolas. The story of Esther, La historia de Esther, Esther, Vashti, and Ahasuerus, Esther, Basti, Asuero, is that a parable? eso es una parábola. If I said you're a sheep Si yo te llamo a usted de una oveja and Jesus was a shepherd, y Jesús es el pastor, is that a parable? ¿eso es una parábola? Because you're not really a sheep, are you? Porque usted no es una oveja, ¿no? And Jesus is certainly not a shepherd. Y Jesús seguramente no es un pastor. It's all about parables. Todo está relacionado con parábolas. The word parable, La parábola, la palabra parábola, when you think about mathematics, what does it conjure up in your cuando mind? uno piensa en matemáticas, ¿qué te pasa en tu cabeza? Parallel, Paralelo, ¿no? Parábola, paralelo. yeah? Ajá. Parallel lines, Líneas paralelas, parable thoughts. pensamientos paralelos. So these words are connected together. Esas palabras están conectadas juntas. I'm going to take one line, Voy a tomar una línea, the sheep la oveja with the shepherd, con el pastor, and I'm going to lay that against another line, voy a ponerlo abajo de otra línea, you usted and y Jesus. Jesús. So if you want to learn about you and Jesus, Si usted quiere saber algo sobre tu relacionamiento con vos y con Cristo, you get two lines of thought. pones dos líneas de pensamiento. One is the sheep and the shepherd, Una va a ser de la oveja con el pastor and you force it y usted lo fuerza next to this line here. uno arriba del otro, And what paralelo. does that teach you? Y que eso te enseña That you're a sheep que usted es una oveja and Jesus is a y shepherd. Jesús es un pastor. And now you can begin to understand Y ahora usted puede empezar a entender your relationship with God, tu relacionamiento con Dios, which you've never seen before, nunca visto, que en caso nunca se ha because visto it's all antes, spiritual, que es todo espiritual, by looking at a field al mirar a un campo and seeing something real. y viendo algo real. That's how parables work, Esa es isn't la it? forma como las parábolas funcionan. You take the literal Tomas lo literal to understand the para spiritual. entender el espiritual. This is parable teaching. Eso es el enseñamiento de parábolas. We agree with that. ¿Estamos de acuerdo con esto? And it's dealing with the subject or the concept of parallel thoughts Para tratar con los pensamientos paralelos or parallel histories. o historias paralelas. So I took this history here, remember? Tomé esta historia ahí And I brought it down here. y lo traje acá. Manasseh Manasés Zedekiah. hasta Zedequías. Manasseh to Zedekiah. Manasés hasta Zedequías. So all I'm going to do is the same thing. Lo que voy a hacer acá es lo mismo. Manasseh to Zedekiah. Manasés para Zedequías. This history, Esa historia literal. literal, And I'm going to say Manasseh espiritual. to Zedekiah. Manasés espiritual o literal? Spiritual. ESP. Yes, espiritual. Can we see how we've just taken one story and lined it up with another story? Podemos ver que hemos tomado una historia y ponemos en alineamiento con otra historia. Literal and spiritual. Literal con espiritual.
Give you another example. Te voy a dar otro ejemplo. Remember we spoke about the line of Christ. Si se acuerda que hemos hablado de la línea de Cristo, We could do the same thing here. podemos hacer lo mismo ahí, Take this history la historia de Cristo, and line it up with our y history. alinear con nuestra historia. And we develop this understanding of line upon Entonces line, desarrollamos el entendimiento de línea sobre línea, or parable teaching. o enseñamiento de parábolas. So, if we're supposed to do Si that, nosotros tenemos que hacer esto, and I'm saying we are, y digo que tenemos que estamos haciendo, what we're not supposed to do lo que no tenemos que hacer is es, run through history correr por la historia and say this was the line of